El pueblo creyente es un pueblo de la palabra. Por la palabra creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra creó todas las cosas. Dios creó todo con el poder de su palabra. Y nada se sostiene si no es por la palabra de Dios. El pueblo creyente es un pueblo, o debería ser un pueblo de la palabra. Por eso entramos nosotros en grandes riesgos, cuando en el camino de la vida, cuando en situaciones difíciles, nosotros no recurrimos a la palabra. Es una mala cosa que el pueblo de Dios tenga en poco la palabra de Dios. Todos los días tenemos que alimentarnos con la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, necesitamos la palabra de Dios. Y yo digo hoy, cuánto más en momentos de dificultad, de angustia, de incertidumbre, nosotros necesitaremos de la palabra de Dios. Por eso insisto siempre, cada domingo y en momentos especiales de nuestra vida, de nuestra iglesia y nuestra nación, que venimos a escuchar la palabra de Dios. No venimos a consultar una bola mágica. No venimos a escuchar a un chamán, ni a un brujo que nos diga algo que hoy le llaman profecía, o a que nos lean unas cartas. No, venimos a escuchar qué tiene Dios que decirnos por su palabra, que es muy diferente. Alimentarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Las opiniones de los hombres cambian. Las opiniones de los hombres son antojadizas, a veces dan con una cosa de valor, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso insistimos, y lo repito, y ahora estas cosas quedan grabadas allí, que venimos a reconocer a nuestro único Señor, al único que tenemos y tendremos hasta la eternidad. Venimos, sí, en este momento particular a interceder por el país, pero venimos a oír la bendita palabra del Señor, a recibir la palabra del Señor, que tanto necesitamos. Los siervos del Señor, en varios momentos de la historia, me acuerdo de un Noé. Me acuerdo, por ejemplo, de un Abraham. Me acuerdo de otros tantos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que en momentos de dificultad grande fueron sostenidos por la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos hoy a la palabra de Dios para revisar otro salmo, para ver si en esta palabra nosotros encontramos, y creo que sí, porque ella es inspirada, la luz, la fortaleza y la dirección para los momentos que estamos viviendo como nación definitivamente. Definitivamente. Y cualquier momento que uno pueda estar también pasando como persona o familia. Y me refiero al Salmo 16. Pero antes de ingresar al Salmo 16 y revisarlo, meternos allá adentro, porque uno se mete en el texto. Y uno le hace preguntas al texto de la palabra del Señor. Y cuando uno hace las preguntas y uno se le mete al texto con la actitud adecuada, entonces el texto comienza a hacerle preguntas a uno. Es un doble movimiento cuando vamos a la palabra así. Hacemos preguntas, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y lo otro? ¿Y por qué dijiste esto? ¿Y qué significa? ¿Cómo lo aplico a mi vida hoy? Pero la palabra también nos pregunta a nosotros. Nos escruta, nos escudriña, nos revisa, nos oculta, nos examina. Antes de meternos al Salmo 16, hacer unos comentarios generales para dejar 4 ideas. En un mensaje que quisiera titular, una oración silenciosa. Una oración silenciosa. Y ya les voy a decir por qué.
llamarle así, una oración silenciosa. El título que en el original tiene este salmo es Mictán. M-I-C-T-A-N-O-M. Mictán. Y ahí ya conseguimos en el título que se le puso a este salmo, atribuido a David. A lo mejor se tiene como un salmo litúrgico, un salmo de alabanza. Mictán viene de una palabra hebrea que significa cubrir, cubrir. Por eso algunos han interpretado que puede significar tres cosas ese título que se le da a este salmo, Mictán. Cubrir, con la idea de cubrir los labios de una oración silenciosa. Como cuando uno está, que el corazón está de tal manera que los labios se mueven solos. Y uno dice, fulano está hablando solo. Me acordé del caso de Ana, cuando tenía un corazón angustiado y fue al templo, y ella movía no más que sus labios, no se escuchaba lo que decía. Tal era la angustia que pasaba esa mujer en su casa, cuando la otra mujer de su marido le acosaba, le humillaba porque no tenía hijos, y ella tenía un gran dolor en su corazón y fue al templo a orar. Y como si fuera poco, el mismo religioso dijo, esa mujer está borracha, está moviendo los labios ahí, está hablando cosas, está borracha. Mujer, has comenzado a beber temprano. Y él le dijo, mi señor, usted no sabe lo que me está pasando, no me juzgue así. Me parece que Mictán tiene esa idea de algo que cubre mis labios y se mueve en mis labios, de una oración que cubre mis labios. Porque en mi corazón hay un peso y solamente mis labios se mueven en silencio diciéndole al Señor tantas cosas. Pero algunos han interpretado que Mictán también puede significar la idea de cubrir. Y dice que es una oración de protección ante una situación amenazante. Ya usted y yo sabemos que Mictán significa primero algo que cubre mis labios. Puede ser una oración que digo en silencio por lo que estoy viviendo, que ni fuerzas tengo, que ni ganas tengo de hablar, pero mis labios se mueven hablando con Dios en silencio. Pero Mictán también puede significar la idea de cubrir, es una oración de protección, una oración que se pronuncia pidiendo al Señor la protección ante una situación amenazante, ante algo amenazador, algo muy peligroso. Y así Mictán puede ser un salmo de protección, pidiendo a Dios el resguardo, la protección. Algunos han ido a un tercer significado probable de Mictán, al referir que es un salmo de expiación, que tiene que ver, y de hecho, si usted lee varias interpretaciones de este salmo, cuando revise varios eruditos, varios comentaristas de este salmo, le dirán que es un salmo mesiánico. ¿Y sabe lo que significa un salmo mesiánico? Un salmo que ya apunta al Mesías, a su muerte y a su resurrección. Y de hecho, algunos comentaristas que usted lea van a decirle que este salmo habla de la crucifixión de nuestro Señor, de su dolor en la cruz y de su resurrección. Pablo y Pedro hacen referencia a este salmo para aludir al Mesías y su resurrección. De cualquier manera, una oración silenciosa, una oración de protección o una oración de expiación por la obra de nuestro Señor Jesucristo, yo quisiera que encontráramos aquí 4 aspectos con relación a los momentos duros de la vida. En el Salmo 16, vamos a ir leyendo verso por verso, si fuera posible en la Nueva Versión Internacional, ahí la tenemos. En esta versión que tengo, mi hermano decía que me vine combinado hasta con la Biblia, dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Mantenga en mente que probablemente Pablo y Pedro, como lo hacen realmente, imaginan a Jesús orando esto en la cruz del Calvario. Y en esta versión dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Noé, ante la destrucción inminente. Abraham, Lot,
saliendo de una situación de juicio, el mismo Señor Jesucristo moviendo sus labios en Getsemaní. Y muchos de nosotros a veces que nada más se nos mueven los labios, hermanos, orando al Señor: Señor, cuídame, cuídanos, porque te estamos buscando a ti como refugio. Verso 2. El Salmo luego da una declaración que mientras leía durante toda esta semana, pensando en ustedes, hermanos, pensando en esta congregación y en esta reunión, este verso se metió en mi alma. En la versión que tengo aquí, ya vamos a leer en la NBI que se proyecta, dice: le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. La versión que usted está leyendo, probablemente la Reina Valera del 60, dice: para mí no hay bien fuera de ti. Y uno quisiera que pasaran tantas cosas buenas. Señor, sería bueno que pasara esto. Señor, qué bueno sería esto. Qué bueno sería esto. Pero no hay maldad en el mundo. Y no hay cosa buena en el mundo que sea más importante al Señor mismo. Y el salmista dice: fuera de ti no poseo bien alguno. No hay para mí bien fuera de ti. Lo que quiere decir es que busque todo lo bueno que pueda tener en este mundo, y sin Dios eso sirve de nada. Porque a veces queremos el bien del mundo y oramos por esto: Señor, qué bueno sería. Señor, haz esto, esto sería bien bueno. Pero el salmista dice: por encima de todo lo bueno que yo pido, que yo espero y que yo quiero, no hay nada mejor que tú, Señor. Verso 3. Hay una declaración que tiene que ver con los justos, con el pueblo del Señor. Y qué bueno, porque en momentos difíciles, amados hermanos, como los que vive el mundo y como los que vive nuestro país, es bueno saber que formamos parte de un pueblo. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores. Y sigue diciendo en el verso 4, hablando de la idolatría, y luego distingue a los hijos de Dios. En el verso 4 de la idolatría dice: pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos, jamás derramaré sus sangrientas libaciones, no voy a prestarme para sus libaciones, para sus ofrendas, ni con mis labios pronunciaré sus nombres de esos dioses. En esta versión dice: los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. Y en el verso 4 de la idolatría dice: a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas, no participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Hace una diferencia entre los que buscan a Dios, entre los que aman a Dios y entre los que se van tras otros dioses falsos. Y ya voy a mencionar las 4 verdades de que quiero hablarles en esta oración silenciosa. En el verso 5, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. Como dice en el verso 5, aquí en esta versión de la nueva versión internacional: tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien has afirmado mi suerte, o sea, mi destino, mi seguridad, mis cosas buenas. Todo lo que yo pudiera conservar está en tus manos, Señor. No está en las manos de nadie, está en tus manos, Señor. Tú eres quien afirma mi destino, tú eres quien afirma mi vida. ¿Nos afecta la economía? Sí. ¿Nos afecta la caída del petróleo? Sí. ¿Nos afectan las conmociones políticas? Sí. Pero nuestra vida está en última instancia en las manos del Señor. Nosotros necesitamos, amados hermanos, renovar ese compromiso. Si ha llegado un momento y un tiempo en el cual la fe y la convicción tiene que ser puesta a prueba, en estos tiempos que vivimos y probablemente en los que nos tocará vivir. En creer realmente que nuestra vida descansa finalmente en las manos del Señor. No sé cómo Dios va a levantar el arca.
No sé cómo Dios nos va a librar de Sodoma y Gomorra. No sé cómo va a suceder. No puedo comprender. No sé cómo vamos a atravesar ese mar. No sé por dónde nos va a sacar. No vemos salida. Pero mi destino está en tus manos. Mi confianza está en tus manos. Y todas las cosas que tengo, Señor, tú las afirmas. Mi familia está en tus manos. Mi juventud está en tus manos. Mi profesión está en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Las cosas que tú nos has dado están en tus manos, Señor. Seguimos leyendo porque en el verso 6 dice: bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Es un reconocimiento de que Dios ha sido bueno. No nos olvidemos en los tiempos malos de que el Señor nos ha bendecido. Tú nos has dado, Señor, muchas bendiciones. Y en el verso 7 entonces eso tiene una conclusión. En vez de maldecir, en vez de dejarnos abatir por la tristeza, en vez de dejarnos confundir por los tiempos que lo que provoca es eso y abandonar, nosotros tenemos que decir: bendeciré al Señor, que me aconseja incluso cuando de noche me reprende mi conciencia. Yo voy a decidirme por la alabanza a mi Señor, por bendecir a mi Señor. En el verso que sigue, por favor, verso 8. Sé que el Señor siempre está conmigo. Es un bonito verso para llevar, hermano. Tengo presente que el Señor está conmigo. No seré sacudido porque Él está a mi lado. Él me acompaña. El Señor está conmigo. Y en el verso 9 dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. ¿Por qué? Verso 9 dice: con razón, a pesar de todo, miren, tengo razones para estar confiado. ¿Por qué? Vamos al verso 10, ahí está la razón. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Por eso dicen que es un salmo mesiánico, porque el Señor está diciendo en la cruz: o sea, mi cuerpo no se va a corromper en el sepulcro, tú me vas a levantar. Y de hecho el Señor resucitó por el poder de nuestro Dios. Sin dejar de ser un salmo mesiánico, también nos recuerda a los creyentes como el Señor levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Nosotros tenemos esperanza, hermanos. No hay nada en esta vida que tenga la última palabra, ni siquiera la muerte. Como escribía un amigo en estos días: mi biografía no termina con la muerte. Mi biografía no termina con la tumba. El poder que levantó a Jesucristo de la tumba me va a levantar a mí. Por eso yo puedo caminar en esta vida confiado y con esperanza. Porque ni la muerte, ni la adversidad, nada, como decía Pablo en Romanos 8, nos va a separar de esta esperanza y de este amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni ángeles, ni principados. Romanos 8, 28 en adelante. Ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni espíritu, ni demonios, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y ese amor que nos llena a nosotros de esperanza. Pasaremos lo que pasaremos. Por eso es que Pablo se atreve a decir en un versículo que es impresionante. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. De alguna manera la esperanza brilla. No puedo explicarles cómo, hermano. A veces no puedo explicarles cómo, pero los que amamos al Señor todo nos ayuda bien, porque en toda ocasión vamos a tener una excusa o una oportunidad más bien para ver su gloria, para ver su protección, para acercarnos a Él, para experimentar su alegría y su consuelo que otros no pueden, nosotros sí, por ese gran amor que el Señor nos tiene. Y terminamos con el versículo 11 para resumirle entonces 4 componentes de esta oración silenciosa. El verso 11 dice, muy lindo: me has dado a conocer la senda de la vida. Si lo piensa desde mesiánico, resurrección.
Pero si lo piensa de Mictán como protección, Dios nos cuida en el caminar de todo lo que nos toque. Y si lo piensa como aquello que cubre mis labios de una oración silenciosa, nosotros podemos orar y debemos orar en este momento: Señor, tú me has dado a conocer la senda de la vida. La senda de la vida abundante, la senda de la vida plena, la senda de la vida confiada. Yo la he conocido por ti, y eso podemos decirlo con los labios ahí que se mueven nomás. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu diestra o a tu derecha. Dice la versión que tengo: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza que se comienza a experimentar, ¿dónde? Aquí en la tierra. Hay 4 cosas que quiero decir para cerrar, para que vayamos a casa con esta palabra en nuestro corazón. En primer lugar, esta oración silenciosa. Y evidentemente tomé el significado de Mictán por la primera acepción. Esta oración silenciosa debemos pronunciarla hoy ante lo que está pasando, para declarar que en Dios está nuestro bien más grande. Y tomo el verso 2 que dice: todo lo bueno que tengo proviene de ti, Señor. No hay bien que desee que sea mayor y más importante que tú. Usted puede decir eso. Nosotros podemos decir eso, Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Hermano, lo voy a decir 2 o 3 veces. Y piénselo, ¿usted puede decir realmente eso? Dice, bueno, realmente sí creo, puede decir a alguien que hay cosas más buenas que el Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti, Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Sabe qué significa? Nada se le compara a Él, pero yo no quiero nada bueno si no lo tengo a Él. ¿De qué me vale a mí ganar todas las cosas buenas del mundo y yo me pierdo la bendición de su presencia? No hay para mí bien fuera de ti. No solo significa que no hay cosa buena que sea más importante que tú, sino significa que para mí no, yo decido que no quiero nada bueno si no te voy a tener a ti. Y hay personas que buscan cosas buenas de la vida, pero no tienen al Señor. Mucho cuidado con eso. De querer estar deseando en este tiempo aciago de la historia de nuestro país cualquier cosa como si fuera más importante que Dios mismo. Tú eres lo más grande que yo tengo, Señor. Y sí hay cosas que yo quiero y yo desearía que ocurrieran. Cosas buenas que tengo que son buenas para mí, para mi país, para eso. Pero lo mejor eres tú mismo. En segundo lugar, en el verso 4, esta oración silenciosa ante los tiempos difíciles que estamos viviendo, debemos pronunciarla para afirmar nuestra lealtad al único y verdadero Dios. En el verso 4 dice: hay quienes andan detrás de otros dioses. Y en mi oración silenciosa, que hemos hecho manejando, que hemos hecho tomando una ducha, que hemos hecho llorando en la cocina, que hemos hecho caminando por las calles, que hemos hecho en la oficina, nosotros tenemos que decir en esa oración silenciosa: tú eres y serás mi único Dios, mi único Señor. Allá quienes se van otros dioses. La lucha feroz de la historia, ¿saben cuál es? Los intentos de demonios, de personas y de ideas y de cosas de ganar la lealtad de los creyentes. Hay gente que le rinde un culto y le levantan un altar a muchas cosas en esta vida. Y que el Señor nos libre de esas idolatrías, cualesquiera que sean. De nosotros darle nuestra lealtad a una cosa, a una persona, a una idea que no sea nuestro Señor. Andan detrás de otros dioses, a ellos se les multiplicarán sus problemas, dice el salmista, verso 4. Si se puede proyectar, vamos siguiendo también. Y dice: yo no participaré de eso. Yo no voy a participar de eso.
Ni voy a rendirle cultos, ni siquiera voy a pronunciar sus nombres, porque en mi oración silenciosa yo he corroborado mi lealtad plena al único que es digno de que yo le adore y que yo viva para Él. Vamos al verso 7. Porque esa oración silenciosa a veces se pronuncia de noche. ¿A quién se le han movido los labios de noche y en la madrugada? Y uno lo hace ahí nomás, mueve los labios. ¿Saben cuándo se mueven los labios de noche? Cuando no hemos podido dormir. Cuando nos asalta el temor, la incertidumbre. Ahí se mueven los labios de noche para decirle: Señor, incluso en mi noche, Señor, reprende mi conciencia, como oraban nuestros hermanos, incluso cuando hemos orado mal, creyendo que estamos orando bien. El salmista decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algo que no está bien. Y purifícalo y guíalo, porque según nosotros podemos tener nuestras ideas. Pero en esa oración silenciosa de noche, vamos a pedirle a Dios que reprenda nuestra conciencia, que nos enseñe sabiduría. Mi versión dice: bendeciré al Señor quien me guía, incluso de noche mi corazón, incluso aún de noche mi corazón me enseña. Que el Señor pueda guiarnos, que el Señor pueda enseñarnos en este camino de la vida en el que andamos, que es un camino de esperanza, que es un camino de lucha. Sí, las pasamos. Hermanos, yo estoy sorprendido porque en estos tiempos sale de todo. Los momentos de presión sacan tantas cosas. Y he visto con preocupación por ahí tanta brujería evangélica. Personas que sacan unas cosas y unas prácticas y que yo no sé de dónde las sacan. Y lo único que les falta es tener en las Biblias un tabaco metido. Animistas, brujos, con unas cosas y leyendo y practicando y declarando y diciendo una sarta de cosas. Yo he sentido mucha vergüenza en estos días, porque le he preguntado al Señor si nosotros como creyentes, primero como ciudadanos, pero también como creyentes, hemos estado a la altura de estos días. Y decía: Señor, ¿cómo es posible? Y yo convengo, todos nosotros nos deprimimos. El profeta se deprimió, ¿se acuerdan? Cuando se enconchó allá y no quiso comer y cayó después de haber luchado con los profetas de Baal y vencerlos. Y pasó un momento allí de depresión, no comía, estaba triste, quería morirse, renegó y el Señor lo levantó. O sea, un creyente sí puede pasar por un proceso depresivo. No es pecado pasar por ahí, la cosa es quedarnos ahí. Entonces observar que la persona, mis hermanos hoy sí se arriesgan para buscar comida, para participar de una cosa, pero no, dicen que no quieren congregarse, que están tristes, que están abatidos, que están... Yo no quiero pasar por eso, pero no imagino un pueblo de Dios ante un momento de persecución y prueba, con esa actitud nuestra tan destemplada. Personas que han llegado a maldecir
que han llegado a desearle la muerte a otro, a justificarla. Que han amado más una idea, a una persona o grupo de personas que al Señor mismo. Yo he sentido vergüenza por eso, delante del Señor. Y nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Este comentario exhortatorio, más de la realidad y más de mi sentimiento, admito, no está en el pasaje tanto, para que quede grabado. Pero en las noches me he sentido muy triste por eso. En las noches me he sentido muy triste por esta situación. Si tuviéramos un porcentaje, 1% de pasión por el Señor y su causa, en comparación a la pasión que le ponemos a otras cosas, la iglesia sería otra. Porque nos apasionan más otras cosas, hermanos, que la presencia del Señor, que la palabra de Dios y que las cosas del Señor. Porque hemos hecho del Señor un amuleto. Porque lo hemos rebajado a un amuleto en los momentos difíciles. Porque no le hemos adorado. Porque no hemos esperado en Él como Él merece. Porque no lo hemos tratado como Dios. Porque no hemos descansado realmente en Él. Porque nos abaten más las cuestiones de la vida que el aliento que Él nos puede dar. Porque Él no es nuestro gozo en medio de las lágrimas. Porque Él no es nuestra fortaleza. O sea, ¿qué ha pasado realmente con nuestra fe? Hemos quedado solo como religiosos, hermanos, de un domingo. ¿Dónde está nuestro Dios? Queremos compartirlo, creemos que Él nos llena de gozo, que Él nos acompaña, que Él hace la diferencia en nuestra vida. ¿Somos capaces de decirle eso realmente a la gente o nuestro silencio realmente será la evidencia de una pobre fe? En las noches estas cosas me han perturbado, me han quitado el sueño. Y pudiera decir, tengo mucho por lo cual denunciar, ustedes saben, y llamar a arrepentimiento y todo lo demás, pero hoy quise detenerme un poquito en cómo nosotros hemos manejado estos días, como gente de fe, como gente creyente. El salmista, a partir de los versos 9 al 11, deja un mensaje de confianza, y con eso quiero terminar. Que esta oración silenciosa, en los tiempos difíciles que vivimos, nos lleve a reafirmar que la bondad más grande que tenemos es Dios mismo. Que esta oración silenciosa, verso 4, en estos tiempos difíciles nos lleven a reafirmar nuestra lealtad absoluta al único Dios. No vamos a participar de idolatría alguna, sea ideas, sea posesiones materiales, sean riquezas, sean personas, Él es nuestro único Dios. Que esta oración, versículo 7, silenciosa, que a veces hacemos de noche, le permita y le pida al Señor que nos escrute, que nos examine, que nos purifique, que nos reprenda, que nos enseñe, porque a veces las mejores lecciones se aprenden de noche. Qué triste pasar una noche así como esta, sin haber aprendido una lección, y lo único que queda son ojeras. Pero Señor, aún de noche, enséñame. Cuando no puedo dormir, cuando estoy perturbado, dame sabiduría, manifiéstate a mi vida, habla a mi corazón. Finalmente, en el verso 11, que esta oración silenciosa nos permita declarar, y vamos al verso 11, por favor. Bueno, voy a dejar aquí abierto para comparar. Confesar, declarar que el placer de nuestra vida es seguir esperando en el Señor. Es el placer más grande, esperar en Dios. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Una esperanza allí.
que tenemos gracias al Cristo resucitado, que con su muerte derramó sangre para perdonar nuestros pecados. Gracias a eso que ocurrió en la cruz, fuimos declarados justos ante Dios eternamente. Sépalo, todos los pecados fueron perdonados y el Señor nos justificó ante Él. Pero gracias a Él también fue vencida la muerte, el pecado y Satanás, y nosotros podemos no solo esperar cuando muramos algo, sino que podemos caminar gracias a eso con esperanza, el camino de la vida, hasta llegar a la vida eterna, hasta llegar a la eternidad. Podemos caminar, y mi placer más grande, y nuestro placer más grande, y con esto termino, nuestro placer más grande sea caminar la senda de la vida, esperando siempre en nuestro Señor, en aquel que conquistó la muerte y conquistó la vida para nosotros, y que está con nosotros. Qué bueno que ese fue el que nos dijo: yo estaré con ustedes, ¿cuándo y cuánto? Todos los días, hasta el fin. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Señor, pero mira, yo estaré contigo. Señor, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Voy a orar, les voy a escuchar, les voy a bendecir, voy a actuar, pero voy a estar con ustedes.